Altezas, autoridades, señoras y señores, buenas tardes. Va a dar comienzo el acto de inauguración oficial del Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y la Cultura y el cuarto Congreso Leer.es. En primer lugar, don Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca, la ciudad que nos acoge, nos dirigirá unas palabras. Altezas Reales, presidente de la Junta de Castilla y León, ministro de Educación y Cultura, autoridades, señoras y señores. Altezas, bienvenidos una vez más a Salamanca. Sentir a nuestro lado a la Casa Real nos allana el camino y también nos alienta en nuestro quehacer diario para seguir trabajando por nuestro futuro compartido. Doy también la bienvenida a Salamanca a los ministros y ministras de Educación y Cultura de los países iberoamericanos y a todos ustedes, expertos, investigadores y docentes, que con su presencia ratifican a esta ciudad como lugar de encuentros y saberes. Mi agradecimiento a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y a su secretario general por su confianza en Salamanca para acoger este congreso. También a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España por su apoyo permanente. En el año 2005, y coincidiendo con el 30º aniversario de la proclamación de don Juan Carlos I como rey de España, esta ciudad acogió la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, como muy bien recordará y podrá certificar el secretario general iberoamericano, don Enrique Iglesias. Hoy, 7 años después, volvemos a disfrutar de la presencia de la máxima representación cultural de los países iberoamericanos. Esta ciudad se hizo universal gracias a su universidad y gracias también al continente americano. En la empresa transoceánica que amplió la visión del mundo, se exportó un modelo urbanístico, una ordenación civil, una forma de concebir las ciudades y la vida cotidiana de quienes las habitamos. Pero también se consolidaron unos pilares más sólidos, los del conocimiento, los del saber sobre el que se asientan las sociedades que perduran. Están en la ciudad de la madre de las universidades de España y la madre de las universidades de América. Una ciudad acogedora, una ciudad del conocimiento y una ciudad también para la concordia. Una ciudad acogedora para decenas de miles de estudiantes de todo el mundo que cada nuevo curso académico hacen de Salamanca su hogar desde hace ya casi 800 años. También una ciudad acogedora para todas las mujeres y hombres que por estudios, trabajo o azar se quedaron aquí o trabajan aquí y luchan aquí por un futuro mejor para sus hijos. La ciudad que acogió a Cristóbal Colón en su empeño por contar con el apoyo de la corona en su ruta hacia el Nuevo Mundo. Una ciudad tan acogedora que se enorgullece de disfrutar por tercera vez en un año de la visita de sus Altezas Reales. Muchas gracias. También la ciudad del conocimiento, porque más de medio milenio después de exportar su modelo del saber, Salamanca sigue enseñando que la educación nos invita a mirarnos como lo que somos, iberoamericanos bajo un mismo cielo de saberes. Que aquí hemos aprendido que entre hermanos es necesario cooperar y que la educación y la cultura ayudan a los países a mejorar cada día, a fijar su población y sobre todo a generar riqueza. Y también la ciudad de la concordia que se respira por nuestras calles y plazas, desde donde se exportaron a Iberoamérica valores que son propios del ser humano, que como nadie es superior a otro por naturaleza. Gracias también a la figura de nuestro rey, don Juan Carlos I, protagonizamos hace ya unos años la transición democrática de manera modélica.
Y en esta ciudad enseñaron personalidades relevantes de ese momento histórico, como Tierno Galván, como Tomás y Valiente, o estudiaron personalidades también tan importantes como Adolfo Suárez. Los valores eternos de la democracia que queremos seguir inspirando a los países que trabajan por consolidar las libertades de las personas. Hombres iguales y hombres libres desde hace 8 siglos a través de la enseñanza y de la cultura. La presencia de todos ustedes en Salamanca nos hace más universales de nuevo, más aún con el valor añadido de la presidencia y la presencia de sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias. Nos une nuestra historia, nos une también nuestra lengua, con tanta fuerza como para acercar las dos orillas de un mismo océano. Ustedes son la cultura, ustedes hacen la cultura de Iberoamérica y con su trabajo diario construyen un futuro de sociedades más justas. Cuando regresen a sus países, cuenten que han disfrutado de la Plaza Mayor de Europa, que han visitado la universidad a la que les espera el magisterio eterno de Fray Luis de León, que han caminado por ese libro de piedra sobre el que se puede leer a don Miguel de Cervantes hechizar las voluntades para regresar a Salamanca, la ciudad a la que llamó renaciente maravilla la figura de Miguel de Unamuno, rector de esta universidad y cuya figura y obra honramos tras el 75 aniversario de su fallecimiento. Gracias por regresar a esta ciudad que es la casa de todos ustedes y gracias también por iluminarnos con todo su saber. Muchas gracias. A continuación, don Álvaro Marchesi, secretario general de la OEI, entidad coorganizadora de este congreso, se dirigirá a todos ustedes. Altezas, muchas gracias por su presencia en este acto. Participaron ustedes en el impulso inicial del proyecto de las metas, allá en 2008. También había alumnos a los que ustedes saludaron. Y hoy están de nuevo aquí con los ministros de Educación para reafirmar el sentido de la cooperación iberoamericana y el papel fundamental de la educación para el progreso de nuestros pueblos. Muchísimas gracias por su presencia. Señor presidente de la Comunidad de Castilla y León, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Señor ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, querido Enrique, buen amigo y apoyo permanente a nuestros proyectos educativos. Señor alcalde, al que presenté hace año y medio, si mal no recuerdo, allá por abril, cuando usted aún no era alcalde, el proyecto de este congreso, y usted ya me adelantó que posiblemente nos encontraríamos en el mes de septiembre de 2012 como alcalde de la ciudad de Salamanca y, por tanto, me alegra mucho saludarle aquí. Como saludar también al consejero de Educación, Juan José Mateos, que nos ha ayudado enormemente en todo este proceso y que ha sido un aliado en los temas educativos desde su comienzo. Un saludo muy especial a los ministros de Educación de todos los países iberoamericanos que estáis hoy aquí. Quiero dar un grande agradecimiento especial ao ministro de Educação do Brasil. Ele é um bom amigo, mas também ele é o presidente da OEI. Agora ele dá um apoio muito especial aos projetos da OEI. Ministro, a gente tem muita confiança em você, nós compartilhamos um projeto comum. Muito obrigado. También nos acompañan los alumnos y alumnas ganadores de los concursos cinematográficos, de los guiones de cine que realizaron en los distintos países y a los que sus Altezas han saludado hace un momento. Cerca de 60 que vienen de diferentes países, de diferentes lenguas, la castellana, la española, la portuguesa, la maya, la quechua, pero también la lengua de señas. Hemos buscado que estuvieran todas las lenguas representadas en este acto. Y finalmente, y de manera muy especial, a todos ustedes, profesores y profesoras que han venido desde muchos países iberoamericanos. Hace 2 años, en septiembre de 2010,
aprobamos, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno aprobó un proyecto enormemente ambicioso. Un proyecto Metas Educativas 2021 que apuesta por transformar la educación y por conseguir en 11 años, los años en los que se celebra la independencia de la mayoría de los países iberoamericanos, una educación de mayor calidad, más equitativa, una educación que responda a las necesidades del siglo XXI. Han pasado 2 años y mantenemos el mismo compromiso y la misma fuerza para lograr esos ambiciosos objetivos. Pero hemos de reconocer que las circunstancias han cambiado de forma significativa y que vivimos momentos duros y difíciles para nuestras sociedades, para buena parte de los ciudadanos y para todos aquellos especialmente que tienen menos recursos. Y vivimos circunstancias difíciles también para la educación. Pero en estos tiempos de crisis hemos de volver, como decíamos en la reunión de hoy de los ministros, hemos de volver los ojos hacia la educación. No me cabe la más mínima duda de que en la educación se encuentra la principal palanca para la regeneración moral y ética de nuestras sociedades. Como afirmó con acierto José Martí, ser bueno es el único modo de ser dichoso, ser culto es el único modo de ser libre. Y esa es la tarea de la educación, de las escuelas, de los maestros, formar hombres y mujeres buenos, felices, cultos y libres, no solo unos pocos, sino todos, sin excepción, sin exclusión. Hemos de reconocer que enseñar hoy es más difícil que en el pasado. Lo es por los cambios tecnológicos, sociales y laborales que viven nuestras sociedades. Lo es porque debemos enseñar a nuestros alumnos, a los niños y a los jóvenes, unos valores que la sociedad habitualmente no los practica. Es más difícil porque vivimos en un tiempo de crisis que afecta a la educación, pero afecta también a la vida de las familias, de los padres, de nuestros alumnos, que tienen menos interés, menos tiempo, más preocupaciones para dedicar atención a la labor educativa de sus hijos, para cuidar sus aprendizajes, para animarles a que atiendan, a que aprenden y a que mantengan la continuidad en su actividad. Hoy nos une la educación en este encuentro, pero sin duda es el interés por las lenguas lo que finalmente les ha decidido a ustedes a participar en este congreso. Las lenguas, nuestra propia lengua, son nuestra mayor riqueza colectiva y personal, nuestra seña de identidad, la expresión de una historia, de un modo de ser, de un mundo simbólico y social que nos hace vivir, sentirnos y expresarnos como realmente somos. Tal vez la mayoría de ustedes sean profesores de lengua. No se enfaden si les digo que sería una pena que fuera así, porque la enseñanza de la lengua no debería ser responsabilidad exclusiva de los profesores de lengua, sino, además, responsabilidad del conjunto del profesorado. La lengua y la comunicación, la literatura y la lectura deberían ser preocupación de todos los docentes sin excepción. Hemos de aprender a leer, pero también hemos de leer para aprender en todos los tiempos escolares. Y esta reflexión me lleva a la importancia de la lectura y a destacar un proyecto que trabajamos en común, que impulsa el Ministerio de Educación de España, que nos ha permitido organizar juntos este congreso, que es el proyecto Leer.es. Y agradezco de manera muy especial al ministro de Educación que nos haya acompañado en este caminar durante estos meses para llegar a este momento en el que hemos articulado 2 iniciativas, el proyecto iberoamericano de las lenguas y el proyecto de Leer.es. Leer es una de las actividades más completas, formativas y placenteras a las que podemos dedicar nuestro tiempo. La lectura puede ampliar nuestros conocimientos, transportarnos a otros mundos, ayudar a conocer a los otros y a nosotros mismos y hacernos vivir aventuras apasionantes en diferentes situaciones. Pero la lectura no es solo un formidable ejercicio intelectual y afectivo, sino que tiene también una función cultural y ética. Las narraciones guardan la memoria, construyen la tradición, transmiten sabiduría y constituyen una barrera contra el olvido. Me parece justo
ser agradecidos con aquellas personas que han dedicado su vida a la promoción del libro, de las bibliotecas y de la lectura. Por ello, al término de mis palabras, los príncipes de Asturias darán los premios de la Fundación Telefónica y de la OI a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y a Néstor García Canclini. Germán es un hijo querido de Salamanca y por ello nos honramos en darle en su tierra y entre su gente este sentido homenaje. Termino volviendo al tema de los valores, motor de nuestro proyecto colectivo Metas Educativas 2021. Y lo hago con una maravillosa cita de García Márquez en su discurso por la concesión del Premio Nobel. La elegimos hace 2 años como cierre del documento de las metas educativas y sintetiza una realidad que no debemos olvidar. Vivimos en sociedades profundamente desiguales y nuestro esfuerzo debe orientarse a reducir las inequidades lacerantes que nos rodean. Decía García Márquez en su discurso, ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Esta es, amigos, la utopía de la educación. En estos tiempos difíciles hemos de mantener la confianza en la educación, pues en ella se encuentra el impulso hacia una sociedad más justa y más libre. Maestros y maestras, profesores y profesoras que estáis aquí, de diferentes países con similares anhelos y dificultades. Son ustedes la mayor riqueza de la región y de nuestros países. A pesar de sus dificultades, a pesar de las difíciles condiciones en las que a veces se encuentran, es preciso que mantengan su esfuerzo y su compromiso, pues está en juego el futuro de las nuevas generaciones, el futuro y el desarrollo de sus países. Amigos y amigas que nos acompañáis en este congreso y en estas reuniones, ojalá que este congreso, que estos encuentros nos impulsen a construir entre todos una educación y unas sociedades más justas, más solidarias y más libres. Muchísimas gracias. A continuación, invitamos a sus Altezas Reales, los Príncipes de Asturias, a que hagan entrega de los premios OEI Fundación Telefónica. Les acompañan don Álvaro Marchesi, secretario general de la OEI, y don Javier Nadal, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica. El jurado del Premio Fundación Telefónica OEI ha considerado ganador de la 5ª edición del Premio a la personalidad que más ha contribuido a la innovación educativa con tecnologías de la información a Néstor García Canclini por su extraordinaria proyección mundial, por la deslumbrante trayectoria de su carrera profesional y el no menos asombroso recorrido de sus ideas, por la trascendencia de sus credenciales, sus libros, sus conferencias y sus investigaciones, y por haberle regalado al continente uno de los cuerpos de ideas más sólidos y respetables sobre los cambios culturales en los últimos 30 años y la forma en que esos cambios han moldeado costumbres y fenómenos. La siguiente resolución es que el jurado del Premio Fundación Telefónica OEI ha considerado ganador de la 5ª edición del Premio a la institución que más ha contribuido a la innovación educativa con tecnologías de la información al Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, por su compromiso con el área rural,
así como por su decidida apuesta por la nueva alfabetización y las oportunidades que se derivan de la implantación y uso del entorno tecnológico, por la labor que CITA ha tenido en la formación de docentes TIC, así como en las familias. Asimismo, se ha valorado altamente la labor de desarrollo sociocultural que lleva a cabo desde 2006. Invitamos a don Néstor García Canclini a subir al escenario. Invitamos a doña Isabel de Andrés a subir al escenario. Don Enrique Iglesias, secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, se dirigirá a todos ustedes a continuación. Altezas Reales, los Príncipes de Asturias, señor Ministro de Educación y Cultura y Deporte de España, señor Presidente de la Junta de Castilla y León, señor Alcalde de Salamanca, querido amigo Álvaro Marquesi, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos, ministras, ministros de Cultura de Iberoamérica, amigas y amigos todos. Alteza, siempre grato estar con ustedes. Es muy lindo tenerlos cerca de Iberoamérica siempre. Quiero agradecerle, querido alcalde y querido presidente, por recordarnos que el mes que viene se cumplen 7 años del nacimiento aquí, en este pesebre que para nosotros, de la Secretaría General Iberoamericana. Por tanto, estamos muy contentos de estar en esta maravillosa ciudad y recordar que aquí empezó la aventura de fortalecer la comunidad iberoamericana con la creación de una secretaría que tengo el honor de dirigir. Yo quiero felicitar en forma muy especial a Álvaro por este encuentro. Yo creo que, y felicitarlo y sentirme muy complacido de que se haga un gran evento para recordar y de alguna manera valorar una vez más el papel de la educación y la cultura en Iberoamérica.
dos de los grandes pilares que forman nuestra identidad y que de alguna manera son, en su variedad, en su multiplicidad de lenguas y de culturas, la mayor riqueza que tiene Iberoamérica y que nos identifica como región, nos identifica como comunidad y nos proyecta al mundo con una personalidad propia. Y es la riqueza precisamente de esas lenguas y esas culturas que son para nosotros uno de los más valiosos activos que tenemos que conservar y valorizar al futuro. En el principio era el verbo, dice el Evangelio de San Juan. Y también dicen los griegos, en el principio era el logos, esa definición compleja de conocimiento, de lengua, por el cual nos dejaron historia, filosofía, literatura, política, ética. Bueno, de alguna forma en el principio está la lengua. Y yo creo que eso es un poco lo que nos lleva a que en esta reflexión veamos cómo se proyecta una vez más la lengua en la educación, que es la base del conocimiento, y cómo se proyecta en la creación de nuestras culturas. Las lenguas estuvieron en el origen de las civilizaciones ancestrales que están de nuestros países americanos. Ahí hubo decenas de lenguas, decenas de culturas que convivieron y nos dejaron riquezas y conocimientos ancestrales, sus lenguas y algunos valores muy importantes, como por ejemplo el respeto por la naturaleza. Tenemos mucho que aprender de las culturas originarias de América para entender hoy más que nunca, cuando estamos conmovidos por los problemas del clima y la naturaleza, la importancia que para esa gente sigue teniendo el respeto por la naturaleza. De Iberia nos llegaron las culturas europeas, nos llegaron los grandes principios de la cultura occidental, la riqueza de la cultura ibérica, española y portuguesa. De África llegaron en los barcos de la esclavitud las comunidades hoy afroamericanas, trayéndonos también sus lenguas, sus tradiciones, sus culturas, su sentido estético de la vida. En conjunto formamos hoy la comunidad iberoamericana, casi 600 millones de personas. De esos 600 millones, 15% son de origen originaria de América. Hoy 30% reconocen de origen africano y el resto somos orígenes europeos, asiáticos y de otras partes del mundo. Ese amalgamiento, ese crisol de razas, de lenguas, de civilizaciones y de culturas es hoy quizá una de las regiones con mayor identidad en el mundo contemporáneo. Valoramos la presencia de las lenguas en la educación. Yo celebro mucho ver nuevamente la cara de los ministros de Educación en esta reunión, porque ciertamente cuando los veo no puedo menos que recordarme a Gabriela Mistral, aquella maestra chilena que fue uno de los grandes valores de América, aquella mujer que ganó con su maravillosa poesía y su prosa un premio Nobel, pero que entendió que en la palabra estaba la enseñanza del niño en la escuela. Y como yo decía muy bien, el futuro de los niños es siempre hoy, mañana es muy tarde. Y a partir de la palabra empezó a transmitir el conocimiento y a partir de ahí a construir la ciudadanía chilena y americana. Yo creo que en la labor de los ministros de Educación, la labor de la educación en América es realmente una tarea que nunca termina, que siempre está desafiada. Como ha estado desafiado, por ejemplo, el bilingüismo, el hecho de poder generar, como dice la socióloga Silvia Schmeckels de México, la necesidad de generar una equidad educativa a partir de una combinación inteligente entre la enseñanza de las lenguas originarias y las lenguas ibéricas. Eso es un poco el gran desafío y yo celebro mucho que recordabas, Álvaro, la importancia que ha tenido en la comunidad iberoamericana la aprobación de ese gran proyecto más grande en el mundo de educación colectiva, que es el programa 2021, una de las grandes cosas por las que como latinoamericanos, como iberoamericanos, tenemos que sentirnos profundamente orgullosos. También tenemos aquí a los ministros de Cultura, la importancia de las lenguas en la creación de las culturas, esa magnífica riqueza cultural que tiene hoy Iberoamérica. Iberoamérica es una potencia cultural. Lo es en las artes plásticas, lo es en la literatura, lo es en la música, lo es en todas las formas y expresiones de las culturas populares, comenzando por la artesanía.
Es decir, en todo eso hay una riqueza y expresión que hoy nos coloca ciertamente como una verdadera potencia cultural que nos identifica ante afuera y nos une hacia adentro, porque todos nos sentimos latinoamericanos cuando un premio Nobel se gana en América Latina. Eso es, en cierta manera, la gran virtud de la cultura, sentirnos todos integrados a partir de las culturas en un complejo al que pertenecemos con nuestras tradiciones y nuestros valores. Y eso significa para nosotros, ciertamente, esas culturas significan una forma de realizarnos espiritualmente, claramente, pero también significa una forma de proyectarnos al mundo y al mismo tiempo de tener un valor económico, porque hoy ciertamente la cultura es, además de todo, un valor económico, como lo es el español. Yo celebro mucho que estemos valorizando el español desde siempre y celebro mucho aquí la labor impresionante que viene haciendo el Instituto Cervantes de defensa del español, como el Camões lo hace en la defensa del idioma portugués. Y celebro además que de alguna manera ese instituto esté volcándose cada vez más a Iberoamérica. El Cervantes es iberoamericano. La lengua es de los 20 países que hablamos español, una lengua viva, una lengua que está de alguna manera proyectándose todos los días y generándose, multiplicándose y enriqueciéndose con la participación de todos los pueblos que forman parte de la comunidad hispánica de Iberoamérica. Y por supuesto, yo diría en todo esto, la importancia fundamental que tienen las lenguas en la tradición de los valores, como lo recordaba muy bien Álvaro. Claro, los valores que tenemos hoy en Iberoamérica, que son valores que han sido formados a lo largo de muchos años, con activos y pasivos, con sufrimientos y con gozos, pero que forman parte de un activo importante, la tolerancia, la capacidad de convivir con la diferencia, los valores de los derechos humanos, el valor de la familia, el valor de la educación. Todo eso forma parte de un acervo importante valórico que tienen las lenguas la forma de expresión y de proyección hacia el futuro. Por eso, Álvaro, que te felicito con esta iniciativa. Creo que es muy importante que Iberoamérica se reconozca cada vez más en lo que son sus grandes puntales y donde realmente educación y cultura forman parte de una riqueza muy grande. Yo con eso saludo aquí muy amablemente a todos los ministros de Cultura y Educación de Iberoamérica que nos acompañan en este evento. Muchas gracias y mucho éxito. Invitamos al señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, don José Ignacio Wert, a dirigirnos unas palabras. Altezas, señor presidente de la Junta de Castilla y León, señor alcalde de Salamanca, señoras ministras y ministros de Educación y Cultura de los países iberoamericanos, autoridades, señor secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, querido secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura, Álvaro Marchesi, señoras y señores. En primer lugar, quisiera, en nombre del Gobierno, agradecer a vuestras Altezas no solo vuestra presencia en este acto, en la inauguración del Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y la Cultura, en asociación con la Organización de Estados Iberoamericanos y el Ministerio de Cultura a través de leer.es, sino también el vivo interés que habéis manifestado por otras reuniones que van a celebrarse a continuación aquí en Salamanca, como son las respectivas conferencias iberoamericanas de educación, la 22ª Conferencia de Educación y la 15ª Conferencia Iberoamericana de Cultura. Ambas como reuniones preparatorias, igual que se están celebrando en otros ámbitos, de la próxima Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Cádiz los días 16 y 17 de noviembre. Entiendo que en un año cargado de tanto significado simbólico como este de 1812, año en el que estamos conmemorando la primera Carta Magna que nos dimos los españoles, los que entonces éramos los españoles de una y otra orilla del Atlántico, el Gobierno se honra en que esta cumbre, que es probablemente la condensación simbólica más importante de esa comunidad iberoamericana,
vaya a celebrarse en Cádiz y venga precedida de una tan nutrida participación de ministros de todas las áreas como la que está teniendo lugar en todas estas reuniones preparatorias, en las que se refieren concretamente al ámbito de la educación y la cultura que vamos a celebrar mañana y pasado mañana. Nos hemos planteado dos objetivos, respectivamente. En el educativo, estudiar la importancia de la formación técnico-profesional y en la cultural, el espacio iberoamericano de cultura. Y como se ha subrayado en buen número de las intervenciones anteriores, porque tanto la educación como la cultura, el espacio iberoamericano de cultura, suponen no solo la oportunidad de compartir muchas cosas, que lo son y lo son en grado eminente, sino que suponen también un elemento de desarrollo, un elemento de riqueza, un elemento, en definitiva, de progreso de esta nuestra comunidad. Y ciertamente, en el lema que va a presidir la celebración de la Cumbre de Cádiz, una relación renovada en el bicentenario de la Constitución de Cádiz, se encierra también el espíritu de lo que, en un mundo globalizado como el que nos ha tocado vivir, lleva a la necesidad de imprimir un impulso nuevo a las relaciones educativas y culturales en toda nuestra comunidad, entre todas las naciones iberoamericanas. Tenemos que alcanzar mayores cotas de coordinación y de colaboración, porque eso nos va a llevar a mayores eficiencias y esas mayores eficiencias nos van a llevar a mejores resultados. Y todo ello en el mismo espíritu del evento histórico que recordamos en este año de ese bicentenario, el espíritu de respeto, el espíritu de confianza, el espíritu de solidaridad entre todas las naciones, el espíritu de libertad que los constituyentes de ambas orillas del Atlántico plasmaron en nuestra primera y compartida Carta Magna. Y permítanme que, puesto que estoy haciendo estas referencias al contenido educativo de la Constitución, traiga a la memoria de todos ustedes lo que el artículo 366 de aquel texto señalaba respecto a la educación. Decía, y cito, que en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las que se enseñará a los niños a leer, a escribir y a contar. Un título, por cierto, el título de la instrucción pública, que enlazaba al final de su enunciado con el reconocimiento de la libertad de imprenta, porque como en el propio discurso preliminar de la Constitución se señalaba, la libertad de imprenta, es el verdadero vehículo de las luces. Felizmente hoy estamos en una situación, afortunadamente, en la que estas escuelas de primeras letras, esta necesidad de enseñar a los niños a leer, escribir y contar, está prácticamente cubierta de forma universal, con algunas excepciones que se irán remediando con el tiempo en nuestros países. Pero la importancia de lo que allí se señalaba, la importancia, el valor ancilar que tiene la palabra escrita, que tiene la lectura, es y permanece como tal el elemento esencial, el ingrediente más importante del proceso educativo y también del proceso cultural. Esto, en un mundo en el que el conocimiento está siempre a la distancia de un clic, no quiere decir que haya perdido importancia la capacidad lectora. Existe mucha información, se accede a ella muy rápidamente y prácticamente sin limitaciones, pero más que nunca la capacidad lectora entendida en un sentido muy amplio, incluyendo la capacidad de seleccionar, la capacidad de reflexionar, la capacidad de procesar y la capacidad de aplicar el conocimiento, son ahora si cabe más importantes que antes. Algo que por otra parte ya anticipaba uno de nuestros grandes pedagogos, Giner de los Ríos, cuando explicaba su concepto de la escuela, el concepto de la escuela como un taller en el que los alumnos aprenden a construir sus conocimientos con la ayuda de unos maestros, unos expertos, los profesores, que son quienes han de proporcionarles las herramientas para ello. Hoy, el proceso de adquisición de conocimientos y competencias se extiende sin duda más allá de la escuela. Por eso es muy importante, cada vez más importante, que los estudiantes desarrollen las competencias básicas e instrumentales que les van a permitir seguir aprendiendo a todo lo largo de su vida.
y entre dichas competencias instrumentales, sin duda, la más importante, yo no lamento que sean profesores de lengua, Álvaro, es más, me felicito por ellos, y hay muchos profesores de lengua. La lectura es, sin duda, la más importante, porque es la llave que nos abre la puerta a todas las demás disciplinas. Y es por eso por lo que el Ministerio de Educación mantiene y fortalece el programa Leer.es, porque creemos que la capacitación lectora, con toda la amplitud que ahora tiene, es la mejor contribución que podemos hacer a la disminución del abandono escolar temprano, y también que la formación de los docentes, la formación de los profesores en esta área es también un elemento capital a la hora de fortalecer los resultados de nuestro sistema educativo, como el de todos los sistemas educativos. Cada vez es más complejo este concepto de la lectura. Por eso ya no se habla de alfabetización, sino que se utiliza en plural las alfabetizaciones, puesto que proliferan nuevos soportes, nuevos formatos, nuevos lenguajes, nuevas prácticas culturales. Los objetivos de la enseñanza de la lectura y de la escritura se han visto así ensanchados con la revolución tecnológica, y eso se refleja también en su enseñanza y en su aprendizaje. Eso tiene su reflejo en el ámbito de la escuela. Incluimos la competencia digital y multimodal como formas de lectura y escritura imprescindibles. Y eso además trae consigo el hecho de que, además de la que era tradicionalmente la barrera a superar, la barrera de la alfabetización, ahora sea preciso conseguir que estas nuevas formas de alfabetización no integren o no constituyan una brecha de exclusión como lo era antes el acceso o no a la capacidad de leer. Tenemos que evitar que se generen nuevas desigualdades, que se genere una brecha digital, y por eso el proceso de aprendizaje de la lectura tiene también que contribuir a que se aprendan y se incorporen a las tareas docentes la retórica y los discursos propios de la imagen y del hipertexto. Todo esto, junto también con lenguajes específicos como el del arte, el del cine, el de la ciencia, el de las artes gráficas, el propio lenguaje del mundo digital, son objetos que se van a debatir en profundidad en el curso de este congreso. Y creo que, por tanto, estamos hablando de una excelente oportunidad para que maestros, profesores y expertos educativos debatan, intercambien experiencias, intercambien buenas prácticas, aprendan en definitiva juntos, porque hoy cada vez más la enseñanza y el aprendizaje son tareas colectivas. La enseñanza ha dejado de ser esencialmente un trabajo individual para convertirse en un trabajo educativo, en un trabajo colectivo, y ello también en el ámbito digital. Por eso yo estoy particularmente satisfecho de ver cómo esta sala está a rebosar de profesores, maestros españoles y de otros países iberoamericanos, y me parece que la participación en esta reunión es para nosotros una noticia muy buena, porque es la demostración de que hay un compromiso profesional hondo, sincero, sentido, de participar en esa tarea de mejora de la calidad educativa por la que estamos trabajando, y una tarea, un trabajo que sería imposible de lograr sin la colaboración no ya imprescindible, sino fundamental y central de todos vosotros, de profesores y maestros. Vosotros sois los protagonistas de todos los logros que ha alcanzado la educación en España. Vosotros estáis llamados también a ser los protagonistas de las nuevas metas que, sin renunciar a ninguna ambición, tenemos que trazarnos para mejorar la educación en España. Durante estos últimos meses hemos estado recorriendo España, encontrándonos con maestros y profesores, presentándoles las líneas de una reforma educativa que, entre otras cosas, pone un fuerte acento en el refuerzo de los conocimientos instrumentales, y dentro de ellos le da una importancia extraordinaria al desarrollo de las competencias en lectura y escritura. Buena parte de nuestros profesores, buena parte de la comunidad educativa está participando en el proceso de enriquecer las bases de esas reformas con sus aportaciones a través de los mecanismos que hemos puesto en práctica, hemos puesto en funcionamiento para ello. Todos ellos, una gran parte de ellos al menos, inciden en la importancia que tiene el reforzar
la competencia en lectoescritura. Nosotros compartimos esa preocupación. Vemos además que en otras experiencias de reforma educativa que se están llevando a cabo en otros países se incide también fuertemente en este aspecto y, por tanto, os animamos a todos a que con vuestras contribuciones en reuniones como esta seamos capaces de mejorar significativamente la situación de nuestros estudiantes, como los de otros países iberoamericanos, en esta área. Vosotros sois los protagonistas inevitables de esta reforma y vuestro compromiso con esa reforma, que nunca podría hacerse contra vosotros, es el elemento esencial de que la misma pueda llegar a tener éxito. Finalizo con una última reflexión que va más allá del proceso educativo y del lugar de la palabra y de la lectura en ese proceso. Y para ello, ya que ya han sido citados grandes maestros iberoamericanos, me voy a permitir aportar una cita de un autor de un país que aún no ha sido citado, Argentina, en las palabras magistrales de Jorge Luis Borges, cuando dijo que un libro es una de las posibilidades de felicidad que tenemos los hombres. Hoy el libro es multiforme, incluso es inmaterial, pero el libro, incluso ese libro que no tiene la materialidad del papel a los que siempre hemos estado acostumbrados, sigue siendo el soporte imprescindible de la felicidad posible. Solo por eso valdría la pena un congreso como este y solo por eso vale la pena el trabajo que realizáis todos vosotros. Muchas gracias. Escuchamos a continuación a don Juan Vicente Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León. Altezas Reales, autoridades, señoras y señores. Mis primeras palabras son para dar la más cordial de las bienvenidas a Salamanca y a Castilla y León a los príncipes de Asturias, que nos honran con su reiterada presencia, con su cercanía, con su interés siempre para las grandes causas y los acontecimientos, y también la bienvenida a todos los participantes en este congreso. En Castilla y León, cuna y origen de la lengua castellana, Salamanca siempre ejerció como la hermana mayor en el cuidado de su pureza, en el impulso a su crecimiento como lengua española y universal y en la belleza de la creación literaria. Sus 8 veces centenaria universidad, señor rector, es hoy una referencia universal de hispanismo forjada a través de la historia, de los valores compartidos y del contacto humano permanente desarrollado desde su docencia. Ningún marco más apropiado, pues, para reflexionar sobre temas esenciales para el futuro de esa gran comunidad que se relaciona, que se entiende, que incluso siente en ese vínculo común que es el español, que si bien naciera en escondidos rincones de esta tierra, hoy es un patrimonio que pertenece a todos los que lo sienten como propio. Como ha señalado Mario Vargas Llosa, el español ha evolucionado y se ha enriquecido gracias al contacto con otras lenguas y con otras gentes. Es hoy ya una lengua mestiza y por eso mismo cuenta con una gran vitalidad que se expande y desarrolla por todo el mundo. Así, el español ha superado con éxito el desafío del mestizaje, pero se enfrenta ahora a otro e importante reto, como es, aquí se ha recordado, el de la cultura digital y las nuevas tecnologías. Muchos denuncian cómo, en un entorno donde prima la palabra, falla o falta la comunicación. La tecnología
y los nuevos medios de información y comunicación ofrecen sin duda posibilidades hasta hace poco insospechadas, pero también son causa de nuevos desafíos que hay que afrontar. Especialmente que la inmediatez y la simplicidad amenacen la profundidad, que la cantidad de información manejada afecte a su comprensión, que aunque haya mucho que contar, no se puede hacer bien porque falten las ideas o las palabras necesarias para hacerlo. La respuesta a ello está, una vez más, en la educación, en la buena educación. Esta, a su vez, se fundamenta de una manera directa y especial en el mejor conocimiento y dominio de nuestra lengua, cuyo uso más primario y esencial a través de la lectura constituye la herramienta básica de ese conocimiento y ese aprendizaje que permiten forjar nuestro pensamiento. Y es que las lenguas sirven de poco si no son capaces de transmitir el conocimiento. Por ello, mejorar las competencias lectoras para mejorar el uso de nuestra lengua es el paso primero y necesario para mejorar el resto de las materias docentes y mejorar a la postre en la calidad de toda nuestra educación. La lectura y la comprensión lectora son así las herramientas indispensables para el aprendizaje y el eje transversal de todas las áreas docentes. De su dominio dependerá, en definitiva, buena parte del éxito académico y profesional. Por todo ello, la excelencia lingüística, partiendo de las etapas educativas más tempranas, debe ser una de nuestras inequívocas señas de identidad ante el mundo, conscientes de que sin un nivel lingüístico de excelencia tampoco habrá educación de excelencia. Así lo viene entendiendo Castilla y León, esta comunidad histórica y cultural de España, cuya vinculación con el español es plena y constante, desde el reconocimiento del castellano como uno de nuestros valores esenciales y también como la parte más rica de nuestro amplio acervo histórico y cultural. Varias iniciativas a diferentes niveles vienen traduciendo este protagonismo. En primer lugar están las fuertes apuestas realizadas para su enseñanza y promoción. De la mano siempre rica y abierta de España y del Instituto Cervantes, querido Víctor, vamos a poner en marcha ahora un segundo plan del español para extranjeros, hay que decirlo, especialmente en Salamanca, centrado en la internacionalización, en la creación de empleo y apoyo empresarial y a la innovación, investigación y tecnología, también vinculado a un ambicioso plan de industrias culturales. No podemos olvidar de manera especial el protagonismo que el aprendizaje de nuestra lengua tiene en el sistema educativo de nuestra comunidad. Ahora que comienza un nuevo curso escolar, hay que reiterar el agradecimiento y el prestigio social que debemos a nuestros profesores y a nuestros maestros, desde la consideración de la lengua como un área instrumental básica. Baste recordar, querido ministro, que hoy en Castilla y León se imparten 350 horas lectivas de lengua, 70 más de las estipuladas como básicas por el Gobierno de la Nación, con unas pruebas estandarizadas, exigentes, que controlan los resultados de ese esfuerzo. Y junto a todo ello están las iniciativas para el fomento de la lectura. Y hoy se ha recordado y se ha reconocido aquí a uno de los grandes de los nuestros. ¿Cuántas veces se lo escuchamos al gran y llorado Germán Sánchez Ruy Pérez? Y lo estamos haciendo tanto mediante actuaciones directas como el plan de fomento de la lectura en los centros educativos, como con los medios necesarios a este fin, citando, por ejemplo, el proyecto Rabel para incorporar las nuevas tecnologías a nuestras bibliotecas, la biblioteca digital, el mapa de servicios bibliotecarios o el portal de bibliotecas de Castilla y León. Los resultados de todo este esfuerzo se van plasmando, poco a poco, pero de manera evidente. Los resultados del informe PISA en el año 2006 indicaban que Castilla y León estaba por encima de la media española en comprensión lectora,
pero también 12 puntos por debajo de la media de la OCDE. En el último informe conocido, el del año 2009, esta comunidad ha subido 25 puntos, situándose a la cabeza de las comunidades españolas y a 11 puntos ya por encima de la media de la OCDE. Este importante ascenso nos indica que vamos por el camino correcto. Considero, Altezas Reales, señoras y señores, que este es un esfuerzo imprescindible. Como dijera un ilustre salmantino de adopción, de presencia y de compromiso, como era don Miguel de Unamuno, la lengua es la sangre del espíritu social y el vehículo para la nutrición ideal de un pueblo. Nuestro pasado común fue construido en buena medida desde nuestra lengua y nuestro futuro común también en buena medida seguirá construyéndose desde nuestra lengua. Debemos tenerlo siempre muy presente y actuar en consecuencia. Muchas gracias. Agradeceremos a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias que nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes. Señor presidente de la Junta de Castilla y León, ministro de Educación, Cultura y Deporte, secretario general iberoamericano, querido Enrique, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, queridos ministros y ministras, jefes de delegación, autoridades educativas de países iberoamericanos, querido expresidente Ernesto Samper, alcalde de Salamanca, autoridades, embajadores, rector magnífico de la Universidad de Salamanca, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica, señoras y señores, maestros, profesores que nos visitan para participar en esta importante cita para el futuro de nuestra querida comunidad iberoamericana de naciones. En poco tiempo, la ciudad de Salamanca nos vuelve a recibir, generosa y culta, para de nuevo acoger y apoyar un impulso a la educación y a la lengua. Con el Instituto Cervantes vinimos, el pasado mes de julio, a la reunión anual de directores de su red mundial en el seno de la Universidad Salmantina. Hoy Salamanca abre sus brazos simultáneamente al Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y en la Cultura y al Cuarto Congreso Leer.es, y nos vuelve a demostrar sus señas de identidad, tan vinculadas a América como a la cultura y al saber. Gracias, alcalde, gracias, presidente, por vuestras palabras de bienvenida. Para la princesa y para mí es un auténtico placer y un honor participar con todos ustedes en este acto inaugural. Queremos dar las gracias especialmente y felicitar de antemano a todos los organizadores y participantes por su trabajo, por este nuevo esfuerzo en un ámbito tan crucial para nuestros pueblos. Y a quienes han venido desde tantos países de la comunidad iberoamericana, les damos la más cordial y afectuosa bienvenida. La coincidencia de este congreso con la 22ª Conferencia Iberoamericana de Educación y la 15ª Conferencia Iberoamericana de Cultura, ambos de niveles ministeriales o gubernativos, entre otras cosas pone de relieve con gran acierto que la sociedad civil tiene también un papel muy importante que desempeñar en estos dos ámbitos, la educación y la cultura. De este modo, además, este congreso se vincula estrechamente con la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que, como ya saben, se celebrará en el próximo mes de noviembre en Cádiz, la ciudad que vio nacer hace 200 años la primera Constitución española, la Constitución de 1812. Esta efeméride nos anima a seguir impulsando los principios de libertad, democracia y soberanía nacional que aquel texto propugnaba,
para sobre los mismos continuar renovando y fortaleciendo la relación entre nuestras naciones. Hoy, igual que hace 2 siglos, el porvenir de nuestros países depende de la capacidad que tengamos de situarnos en la vanguardia de los cambios y avances necesarios. Pues aunque no conozcamos totalmente los contornos del nuevo horizonte al que nos asomamos, sí sabemos que nos dirigimos hacia un orden social y económico en el que el conocimiento, la capacidad de innovar y el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información son factores claves para generar crecimiento y bienestar. Por este motivo, los proyectos compartidos que en materia educativa y cultural los países de la región llevan años desarrollando se muestran cada vez más decisivos. Hace 4 años, como saben, nuestros países ponían en marcha el programa Metas Educativas 2021, aprobado y refrendado poco después en la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata. Ahora nos reunimos aquí para manifestar nuestro apoyo a sus objetivos y para reflexionar y debatir sobre algunas de las metas aprobadas, en particular aquellas que tienen relación con la mejora de la calidad de la enseñanza, con el aprendizaje propio de los alumnos y, más en concreto, con la adquisición de las competencias comunicativas y lingüísticas. También para identificar nuevos y mejores métodos para promover las lenguas iberoamericanas en el mundo y, de este modo, reforzar nuestra presencia en la escena internacional. Las lenguas de Iberoamérica son, no cabe duda, una gran riqueza colectiva. Nuestros idiomas reflejan nuestra historia, nuestras relaciones, nuestra cultura y nuestro estar en el mundo. Contamos con 2 grandes lenguas vehiculares, el español y el portugués, que constituyen, según han afirmado los propios jefes de Estado y de Gobierno, una base lingüística común. Por ello, y gracias a su afinidad, hoy se puede reconocer un gran espacio cultural e idiomático de alcance y proyección universal, compuesto por una treintena de países de todos los continentes y más de 700 millones de personas. Al mismo tiempo, en la comunidad iberoamericana, tanto en su parte americana como en la ibérica, conviven otros idiomas que enriquecen nuestra identidad y afirman nuestra diversidad. Junto a la promoción del español y del portugués, debemos fomentar y proteger siempre las demás lenguas iberoamericanas. Todas estas cuestiones laten en el fondo de este encuentro, que también pretende afrontar otros retos muy de actualidad. La tecnología nos ha abierto nuevas formas de comunicación y ello nos obliga a tener en cuenta los nuevos formatos, los nuevos sistemas multimedia e interactivos, además de los más tradicionales, para lograr que todos los canales de expresión disponibles se utilicen de la mejor manera posible. En relación con todo ello, quiero reconocer y felicitar públicamente a quienes a través de su creatividad, esfuerzo e ilusión han sido merecedores de los galardones otorgados hoy por la OEI y la Fundación Telefónica, que han acompañado a esta ceremonia. A don Néstor García Canclini y a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Señoras y señores, en este proceso constructivo y creativo, en donde el interés y el significado deben armonizarse con la constancia y el esfuerzo, quiero destacar especialmente la labor de los maestros, de los profesores, de las maestras, de las profesoras. Son ellos, sois vosotros, quienes acompañáis y orientáis a los alumnos en la aventura que supone apropiarse de una lengua propia o foránea y enriquecerse a través de ella. Sois también los encargados de guiarlos en la dedicación y el disfrute de la lectura, en el descubrimiento de los autores clásicos y contemporáneos, en la reflexión sobre el valor y las posibilidades de las lenguas y en su expresión por tantos sistemas, medios y formatos. Queridos y queridas maestros y profesores, somos conscientes de la enorme trascendencia de la tarea que desempeñáis y de las grandes dificultades por las que, como otros sectores profesionales, estáis atravesando. Os agradecemos siempre de corazón vuestro compromiso en beneficio de los alumnos
que lo es en beneficio del conjunto de la sociedad y de nuestro futuro común. Todos estamos en deuda con vosotros por vuestra encomiable labor. Por último, quiero decir a todos los asistentes que vuestra presencia y participación en este Congreso es una prueba de vuestro compromiso con la educación, que valoramos profundamente. Estamos seguros de que estas jornadas serán un gran éxito y de que todos los participantes volverán a sus lugares de trabajo y residencia con la satisfacción de haber vivido una experiencia útil y enriquecedora. Con este deseo, me cabe el alto honor de declarar inaugurado el Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y la Cultura y el cuarto Congreso de Leer.es. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias haber querido acompañarnos en este acto. Escuchamos a continuación la conferencia inaugural del Congreso que correrá a cargo de don Ernesto Samper, expresidente de Colombia. Altezas, querido príncipe Felipe, señores ministros, querido Enrique Iglesias, Álvaro Marchesi, señor ministro de Educación, Néstor García Canclini, Fundación ganadora de este sentido homenaje, queridos amigos y amigas todos. Yo quiero empezar pidiéndoles disculpas porque no traigo una intervención escrita. Tampoco la traigo en PowerPoint porque no quiero que me pase lo que me sucedió el otro día, que al llegar a una de estas conferencias me dijo el organizador, ¿trajo PowerPoint o va a decir algo? Yo voy a tratar de decir algo así no sea escrito. Yo creo que este encuentro se desarrolla en un momento propicio, porque como señalaba anteriormente el príncipe, este año se conmemoran los 200 años de la Constitución de Cádiz. Esta Constitución que recogió de alguna manera los principios tutelares de la primera Constitución americana, de la Revolución Francesa de 1789 y también del proceso de gestación de la independencia americana que se estaba comenzando a vivir a finales del siglo anterior a la Constitución. Lamentablemente, la decisión equivocada del rey Fernando VII en 1814 en Valencia frustró este proceso de articulación a través de una globalización que se estaba dando entonces, que era la globalización de la libertad, de los derechos humanos, que llevó a la consagración en la Constitución de figuras como la abolición de los tributos a los indígenas, el establecimiento de la libertad de prensa, que entonces era libertad de imprenta, la monarquía constitucional, que todavía hoy mantiene y larga vida la monarquía española en medio de la democracia,
y todo este proceso de renovación que generó en América Latina lo que se conoció entonces como el autonomismo, porque no era la independencia, sino era la autonomía, fue, repito, truncado por la decisión de derogar la Constitución de 1812. A pesar de lo cual, todas las constituciones americanas en el siglo XIX y la misma construcción de la independencia se hicieron bajo el espíritu tutelar de lo que fue la Constitución de 1812. Hoy, si no se hubiera truncado ese proceso, seguramente hubiéramos podido hablar de un Commonwealth iberoamericano y tendríamos otras perspectivas en este Congreso. Hoy estamos viviendo otra globalización, que es una globalización caracterizada no como entonces por la racionalidad, sino por el caos. Cuando en la Universidad de Salamanca, como profesor que fui del Instituto Iberoamericano, explicaba lo que yo entendía como la nueva globalización, citaba un ejemplo que voy a volver a citar, algunos ya me lo han escuchado, tal vez no con esta misma corbata, que era lo que fue la tragedia de la princesa Lady Di, una princesa inglesa que va con su novio egipcio en un automóvil alemán conducido por un chofer austriaco que está borracho con whisky escocés, perseguidos por unos paparazzis italianos que van en unas motos coreanas para tomarles fotos con unas máquinas japonesas, pasan por un puente de París, se estrellan, llegan a una clínica de propiedad de unos brasileños donde mueren en manos de unos médicos filipinos. Ese es, a mi juicio, el mejor ejemplo que he encontrado de la globalización, el caos. Pues en medio de ese caos creo que hay 4 desafíos fundamentales que tiene Iberoamérica. El desafío de la competitividad en lo económico, el desafío de la equidad en lo social, el desafío de la gobernabilidad en lo político y el desafío de la identidad en lo cultural. El desafío de la competitividad. Confucio dice: escuché y olvidé, vi y entendí, hice y aprendí. En eso consiste el desafío formidable que tiene la región de crear una agenda de competitividad. No sacamos nada con seguir firmando tratados de libre comercio si no estamos preparados en materia de infraestructura, en materia de conectividad, en materia de tecnología, como bien lo señalaba el príncipe, para encarar el desafío de la competitividad. Uno no es competitivo frente a sí mismo, sino frente a los demás. Y nosotros no somos competitivos. El mundo de hoy no está dividido entre los que tienen y los que no tienen, sino entre los que saben y los que no saben. Y nosotros lamentablemente estamos atrasados en materia de conocimiento. Por eso la educación atraviesa como una espada estos 4 desafíos. La educación para la competitividad tiene que ver precisamente con el desarrollo tecnológico. Necesitamos preparar técnicamente a 100 millones de jóvenes latinoamericanos que nacieron en la época del llamado boom demográfico o como resultado de la ventana de oportunidad que creó ese boom. Y ese es el gran desafío de la educación. Y eso es lo que explica por qué los gigantes asiáticos sí pudieron dar el salto cualitativo hacia una condición de crecimiento sostenido. No fueron las maquinarias, no fueron la infraestructura, fue la preparación que le dieron a esas generaciones nuevas a través de la capacitación tecnológica. Precisamente la OEI está desarrollando un programa que me parece particularmente valioso señalar y apoyar aquí, príncipe, que se llaman Luces para Aprender.
En Latinoamérica hay 62.000 escuelas sin luz, en la cual sobreviven en términos de educación alrededor de 7 millones, 8 millones de niños. ¿Qué puede uno hablar de competitividad cuando hay escuelas sin luz? Por eso el programa que se lanzó en Colombia y que ha apoyado con entusiasmo en el departamento del Chocó, que saldrá, si no estoy mal, en Televisión Española este domingo, plantea la necesidad de darle un panel solar que va a poner Endesa, una conexión al Internet que va a ser telefónica y un apoyo a la escuela misma que va a dar el Ministerio de Educación de Colombia. Yo creo que esos son proyectos concretos de competitividad como una respuesta a este desafío. Y claro, la competitividad también incluye el respeto al medio ambiente. No voy a volver sobre el fenómeno del niño, no voy a abundar sobre esto, pero sí me llama la atención y lo dejo señalado solamente como una reflexión, que el gran debate económico en los próximos años en América Latina va a ser el problema del daño ambiental de proyectos hidroenergéticos. No hay país de América Latina que no esté enredado con uno de estos proyectos. Y si nosotros no entendemos que hay que establecer unos protocolos para manejar el impacto social y ambiental que pueden causar estos proyectos, vamos a regresar en términos de competitividad. Lo digo con todo aprecio porque son empresas transnacionales las que están llegando a explotar el oro, los minerales, las posibilidades hidroeléctricas, y tal vez uno se pregunta por qué hasta ahora están llegando si los recursos existían de siempre. Yo creo que están llegando porque se están acabando los recursos en el mundo desarrollado, y esto nos debe llevar a una reflexión mucho más profunda sobre la extinción de recursos. Esta globalización está acabando con el agua, está acabando con los alimentos, está acabando con las posibilidades energéticas. Ya el concepto de desarrollo infinito no es un concepto válido. Tenemos que hacernos a la idea de que se nos están acabando las posibilidades de vida representadas en esos recursos vitales. Segundo tema, el tema de la equidad. ¿Para qué el crecimiento si no se reparte mejor? Claro, sabemos que América Latina, lo sabe Enrique, que es como el papá de todos los presidentes latinoamericanos de los últimos años, América Latina ha hecho unos esfuerzos muy importantes en materia social. Tiene más cobertura, tiene más salud, tiene más escuelas, tiene más maestros, pero seguimos siendo desiguales. Seguimos siendo la región más desigual del planeta, más desequilibrada. Y no solo esto, sino que hay mecanismos de reproducción de esa desigualdad. El mecanismo fiscal, por ejemplo, cada día más impuestos indirectos, cada día menos impuestos a las rentas directas, va creando inequidades, pero la educación también es. En la brecha digital, la brecha entre educación pública y educación privada, la brecha entre la educación rural y la educación urbana, es el meollo de la desigualdad y de las posibilidades que tenemos de ir hacia atrás si no hay un proyecto educativo que ayude a cerrar esas brechas y que recupere conceptos como el de la educación pública, que lleve la educación a los sectores rurales y que conecte la educación con las posibilidades de las redes sociales. Ese tema de la inequidad es entonces fundamental, porque si la educación en América Latina del siglo XIX fue la educación de construcción de libertad y la educación en el siglo XX fue la construcción de una movilidad social que permitió el fortalecimiento y casi que el aparecimiento de una clase media, la educación en el siglo XXI va a ser la educación de la legitimidad. Si no invertimos en educación para la legitimidad, vamos a perder mucho en el tercer factor, que es el de gobernabilidad. Y voy un poco aceleradamente porque no quiero que me pase lo de un amigo que preguntó de qué tiempo disponía y los organizadores le dijeron, usted tiene el tiempo que quiera, nosotros nos vamos en 10 minutos.
Por favor, no se vayan a ir, que vamos ya para el tercer tema, que es el tema de la legitimidad. Es cierto, América Latina se democratizó en los últimos 30 años. Hoy día hay elecciones en todos los países. Nadie pensaría hoy día en la posibilidad de un golpe de Estado en América Latina, pero esa es la democracia de origen. Pero hay otras formas de democracia, la democracia en los medios. No basta con tener un origen democrático, hay que gobernar democráticamente, que es la transparencia en el ejercicio del gobierno. Y más allá hay que gobernar con fines democráticos, es decir, con proyectos sociales. Y lo que le falta en este momento a América Latina, y se está comenzando a vivir, es la falta de un modelo social de desarrollo. Conseguimos niveles de crecimiento aceptables con el modelo neoliberal de finales del siglo pasado, pero no conseguimos los mismos niveles de equidad. Generamos 100 millones de nuevos pobres. Por eso la inversión social es la que nos debe llevar a pensar en la educación para pasar de una democracia de electores a una democracia de ciudadanos. Y ese tránsito es lo que se llama la inclusión. Necesitamos un modelo inclusivo que no consiste solamente en mayor oferta de bienes sociales, repartir más puestos de trabajo, hacer más escuelas o más camas en los hospitales, sino en que eso represente que la gente que se siente excluida de la sociedad pueda participar más activamente, con lo cual podríamos darle más legitimidad a la democracia. Y dentro de estas posibilidades de gobernabilidad, quiero mencionar un tema que estuvo en la agenda de la Cumbre de las Américas, que es el tema de la lucha contra el narcotráfico. Por los mismos canales abiertos por donde hoy día están circulando los bienes, las mercancías, los servicios, los datos financieros, también están circulando las drogas, la corrupción, las armas. No hay un país de América Latina que no tenga problemas relacionados con el tráfico de drogas. Ahora, la solución no es tan simplista como decir, pasemos de la prohibición que lleva 100 años a la legalización. Es cierto que la prohibición de las drogas fracasó, lo dicen 280 millones de consumidores de drogas permanentes, pero no es cierto que la salida sea simplemente saltar hacia la legalización. Hay que ir a una política alternativa que tiene dos condiciones básicas: inversión en salud pública, tratar las drogas o por lo menos su consumo como un problema de salud pública, y sobre todo educación y prevención. Y les doy estos datos tomados de un premio Nobel que es Gary Becker, que ha estudiado el tema de la economía de las drogas. Para reducir el consumo de cocaína en un 1% en el mundo, 1%, se requiere una inversión de $732 en destrucción de cultivos ilícitos, $240 en interdicción del tráfico y $34 en educación. Es decir, con lo que uno invierte de $34 en educación, consigue 20 veces más en cuanto a reducción del consumo de cocaína que si se destruyen los cultivos ilícitos como se están haciendo hoy día en el sur de Colombia o en el norte del Perú. Tenemos que pensar en función de esa política alternativa, y eso nos lleva al último punto, que es el punto de la identidad. Tan importante es que el hombre lo sea como que sea distinto. Toda la globalización de hoy apunta a acabar con la identidad. Tenemos una cultura cosmopolita, una cultura única que atenta contra todas las expresiones regionales de la cultura, como lo sabe aquí García Canclini. La niñita que llega a Los Ángeles de Japón por primera vez y le dice a la mamá, mira mamá, aquí también hay McDonald's. Como si eso fuera o formara parte de la cultura universal.
Nosotros tenemos que recuperar el proyecto educativo a partir de una reflexión de lo que somos, que es en lo que consiste la identidad, la mismidad de que hablaba Voltaire. Y ahí los iberoamericanos, Príncipe, tenemos unos activos muy importantes. Tenemos el activo de la lengua, al cual se han referido acá con toda la razón, pero también tenemos el activo del mestizaje. García Canclín lo llama hibridación cultural. Dejo claro. ¿Qué es el mestizaje? Que nos integramos. Cuando llegó Hernán Cortés y le dijo al jefe azteca, venimos a hablaros de Dios y la civilización, el jefe azteca le contestó, ¿qué queréis saber? Ahí nos integramos. La mezcla de españoles e indígenas actuó como una fragua étnica, no como en Estados Unidos, donde llegaron los unos, acabaron con los piel rojas y se quedaron. No, aquí hubo una verdadera integración, una alianza, y esa alianza es la que tenemos que proteger en aras de que haya una verdadera comunidad iberoamericana. La educación es la mejor aliada de la identidad, y creo que en ese sentido hay que proteger también a la comunidad iberoamericana que vive en España. Yo recuerdo que conté un cuento, tal vez el único que lo ha oído es el príncipe Felipe en Georgetown, aquí en Salamanca, cuando vine de embajador, y saludo a mi embajador de Colombia que está por allí, y después de dictar una conferencia en el aula de Fray Luis de León, los jóvenes colombianos me invitaron a una discoteca que se llamaba la discoteca El Sabor Latino, discoteca de música salsa. Me vi pues obligado a ir a la discoteca para no desairarlos, y en esa discoteca se me acercó una persona y me dijo, embajador, yo quiero conocerlo. Yo le pregunté, ¿usted qué hace aquí? Él pensó que yo le estaba preguntando qué hacía en la discoteca, y me dijo, no, yo vengo aquí por las noches, veo que españolas no saben bailar salsa, que son, después el príncipe me corrigió y dijo que había muchas más de las que yo pensaba, que son casi todas, y les ofrezco lecciones privadas de música salsa, y con eso sostengo mis estudios. Y yo le pregunté, qué bien, ¿y usted qué estudia? Me dijo, teología ortodoxa. Era un padre, el padre Sarmiento, de Bucaramanga, y yo dije, bueno, un continente que tiene la posibilidad de tener padres estudiando teología por cuenta de lecciones de música salsa, eso es una mezcla que hay que proteger, es una mezcla que hay que proteger. Así es que, príncipe, ahí están esos 5 millones de iberoamericanos de raíces o que ya son españolizados, que creo que nos dan la posibilidad de no volver a cometer los errores que se cometieron en 1812. Hay que proteger esa comunidad. Y lo digo aquí, con esto ya termino, en este santuario de Salamanca, donde ocurrieron los debates éticos más importantes en el siglo XVI, entre Fray Bartolomé de las Casas, el padre Victoria, que estimulados por Carlos V, establecieron los derechos de los indígenas, que fue la primera reflexión ética que se hizo sobre la conquista. Creo que para no cometer los errores de 1812 y para volver a afirmar esa comunidad iberoamericana, tenemos que apoyar el gran proyecto educativo del cual ustedes han hablado, que nos permita llegar al nuevo hombre latinoamericano, que tiene que ser un hombre más competitivo en lo económico, más solidario en lo social, más convencido de su poder en sí mismo, pero sobre todo más sintonizado con la realidad global. Muchas gracias.
A continuación, y por invitación del presidente del Consejo Directivo de la OEI y ministro de Educación de Brasil, escucharemos un breve recital de la cantadora Estrella Morente. Muchas gracias.